una recomendación importante es que den los simulacros, ¿no? Así se saquen 10 puntos, pero denlo, ¿no? Además sale anónimo, ¿no? Es importante. Entonces denlo porque es una forma, a veces no se ve la importancia y ya en junio del otro año van a decir, pues sí, pues no hubiese ido, ¿no? Esa no es la idea, tienen que seguir las recomendaciones, denlo, la idea es que vayan avanzando, mejorando el puntaje, pues, ¿no? Y de hecho que van a ir mejorando el puntaje. Uno, que se acostumbran a 4 horas de examen. Se acostumbran a medir el tiempo que le van a dar a cada pregunta. Entonces, es entrenarse pues, a soportar 4 horas de examen, ¿no? Con un break de 15 minutos a media hora, dependiendo de qué universidad uno postula. Entonces uno ya se va acostumbrando a eso. Si uno se equivoca en una pregunta, ese es ensayo-error, ¿no? Esa es una de las metodologías del aprendizaje moderno ahora. Es que si de lo que te equivocas, ¿no? Es aprender, ¿no? A veces pues, puede equivocarte 2 veces de repente, pero ya es poco frecuente. Y lo otro es que no se pasen estudiando preguntas difíciles, ¿no? Que no van a venir, poco probable. Mucho cuidado con las bases de datos que existen, porque hay preguntas que sacan de los exámenes que se toman en Estados Unidos para especialistas, ¿no? Para especialistas en neurología, en dermatología. Entonces, claro, si es un especialista, la complejidad de la pregunta va a ser diferente a una pregunta para un médico general que está postulando para una especialidad. Entonces, para resolver una pregunta, probablemente se van a tener que leer todo el capítulo de anemia ferropénica de Harrison, ¿no? Van a leer de repente todas unas 6, 8 horas, o de repente 2 días divididos, para una pregunta, ¿no? En vez que en esas 8 horas hayan resuelto probablemente 20 preguntas, ¿no? De nuestro tipo de exámenes o exámenes tipos, ¿no? Sencillos, ¿no? Entonces uno desperdicia tiempo en cosas que no va a venir, ¿no? No va a venir definitivamente. El 30-40% de las preguntas en los exámenes son preguntas repetidas, ¿no? El otro 40% son los mismos temas, pero son cambiadas, ¿no? Un 20 o 10% son preguntas nuevas, ¿no? Que ahí sí va a ser importante pues el conocimiento que traigan. Por eso la idea de reforzar con esto, hacerlo razonar cómo resolver la pregunta, es importante. En los exámenes de simulacros a veces repetimos las preguntas, ¿no? Y a veces los alumnos se quejan porque repiten, ¿no? Pero es importante para que se les quede grabado. Por lo menos tienen que repasar las preguntas que le damos 3 veces. No busquen otra base, es innecesario. Nosotros estamos trabajando con las preguntas del recientado del año 90. ¿Okay? Antes del 90 ya son preguntas desfasadas, que ya no tienen, ya los conceptos han cambiado, etcétera, etcétera. Entonces, del 90 para acá, sí, es adecuado. Repásenle unas 3 veces, ¿no? Ahora, de repente, de acá en 3 meses o en 4 meses, diciembre puede ser de repente, y si tienen tiempo, ya repasaron, ya no hay que estudiar, repásanle de nuevo, ¿no? Pero antes del examen de junio, por lo menos tienen que haberlo repasado 3 veces, ¿no? En esta primera fase, en la segunda fase el intensivo, y después en la fase de simulacro. Con eso están asegurando su ingreso. ¿Por qué uno no ingresa? No por las preguntas difíciles, ¿eh? Porque en las preguntas difíciles el 1% lo resolverá. ¿Okay? El 1%. O sea, si fallas en esa pregunta difícil, tu competencia que va por, vamos a suponer, no sé, pues cardiología, también falló. Y de repente los 5 primeros puestos que van a ir a cardiología fallaron. ¿Quién ha respondido? De repente el que no ingresó. Porque de repente leyó un artículo por ahí, fue a un congreso por ahí, grabó ese conocimiento, ¿no? Pero no vas a ingresar porque no respondiste una pregunta difícil. No tienes riesgo de que no ingreses, pero sí si es que fallas una fácil. Si fallas una fácil, el 99.9% lo ha respondido. Y ya fuiste, porque si no respondiste una, la diferencia para ingresar no son pues, 10, 15 preguntas, ¿no? Es 1 o 2 preguntas. La diferencia son milésimas. Ustedes ven, ¿no? Estoy en 85.130, el otro está en 85.128, Entonces la diferencia son 2 o 3 preguntas que uno no responde y esas son las
fáciles. Así que tienen que darle varias vueltas a esa misma pregunta y no va a haber ninguna pregunta. Vamos a agarrar preguntas de recientado, todas las a partir del año 90, todas las del ENAM, ¿no? Y es salud, ¿no? A partir del año 90. Así que con las preguntas que vamos a ver, más o menos creo que son como 10.000 preguntas que vamos a ver hasta el próximo año, suficiente con eso, ¿no? Van a leer algo más, están los manuales que hemos preparado, que está en forma muy sintética. No se vayan al Harrison, definitivamente no los aconsejo, ¿no? Ya si hay algún tema, pues, que a pesar del manual les queda dudas, ya, bueno, vayan, que repasen puntual algo, ¿no? Porque si no van a desperdiciar el tiempo, ¿no? Parece que fuera mucho tiempo, un año, pero van a ver que se va a ir pasando rápido. Entonces, lean lo manual, si a pesar de eso queda alguna duda, lo van y repasan puntualmente el tema, ¿no? Anemia megalóblástica, diagnóstico, ya voy a revisar diagnóstico y punto. ¿Ok? Esas son las recomendaciones de sus exámenes, equivóquense, que es muy importante. Muy bien, ahora sí, continuamos. Se sospecha neumonía por micoplasma en un varón de 24 años. El micoplasma es un germen atípico, debido a los síntomas de tos seca y los hallazgos de la radiografía de tórax. Además tiene anemia con hemoglobina, 10.5, una anemia leve, y se piensa en la posibilidad de una anemia hemolítica por crioaglutininas. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es coherente con el diagnóstico de anemia hemolítica? Entonces, paciente joven, anemia leve, ¿no? Ya acá me están dando el diagnóstico que esta es una anemia hemolítica, ¿no? Ya me lo dan. ¿Qué quiere decir por crioaglutininas? Primero la sospecha es anemia hemolítica, la triada, ¿no? Palidez, ictericia, esplenomegalia. Después ver si es inmune o no inmune. Para eso aplico el test de Coombs. Y después de eso, si detecto que es Coombs positivo, es una anemia hemolítica inmune. Hay que ver si esto es por anticuerpos calientes, ¿no? O anticuerpos fríos. Estoy hablando de la anemia hemolítica autoinmune, o sea, Coombs directo positivo. Si es por anticuerpos fríos o calientes. Si me dice crioaglutinina, esta es una anemia hemolítica por anticuerpos fríos. El 20% de los pacientes con anemia hemolítica autoinmune son de este tipo. El más frecuente son los anticuerpos calientes. ¿Okay? ¿Y por qué se dice caliente o frío? Es por la temperatura a la cual se desencadena la hemólisis. Anticuerpos calientes a la temperatura corporal, 37 grados centígrados. Anticuerpos fríos cuando la hemólisis es a menor de 37 grados centígrados. Entonces, esta es una anemia hemolítica. Me están preguntando qué es lo que voy a observar. Una anemia hemolítica. Incremento los niveles de aptoglobina, falso. La aptoglobina es una proteína sintetizada por el hígado que se produce, ¿no? Justamente para tratar de unirse a la bilirrubina indirecta y evitar esos efectos deleterios de la bilirrubina. Entonces lo que va a pasar en una anemia hemolítica, que la aptoglobina empieza a descender, porque empieza a pegarse a la bilirrubina indirecta. ¿Okay? Pero ¿qué pasa si la hemólisis es muy severa? Ya no va a haber aptoglobina de dónde sacar. Y entra en juego otra molécula que es la hemopexina. Todavía no han preguntado, pero podría venir. Cuando la hemólisis es muy severa, ya también la hemopexina con X, hemopexina disminuye. Entonces, aptoglobina y hemopexina están disminuidas en una anemia hemolítica. Incremento de la bilirrubina en orina. La bilirrubina indirecta es hidrosoluble. No, ¿no es cierto? Por eso que cuando es directa, sí. La directa sí se puede eliminar en orina y hay coluria por eso, ¿no? Pero la indirecta no. ¿Incremento del recuento de reticulocitos? Sí, pues, hay reticulocitosis. ¿Incremento de la mioglobina? Esto es cuando hay destrucción muscular. Acá hay incremento hay hemoglobinuria. Eso sí, ¿no? Hay hemoglobinuria, no mioglobinuria. ¿Incremento de la hemopexina? No, hay descenso de la hemopexina. La mioglobinuria, acá hay otro pigmento que proviene de los músculos, por ejemplo, en los policontusos, politraumatizados severos, puede haber mioglobinuria y también producir insuficiencia renal aguda. Recuerden, entonces hay tres pigmentos: hemoglobina, hemoglobinuria, mioglobina y bilirrubina. Las tres que pueden producir nefropatía por la respuesta sería reticulocitos. Señale cuál de los siguientes hallazgos hace policitemia vera.
Entonces estoy hablando ahora de los síndromes operativos. Cuando hablamos de las neoplasias hematológicas, esto es árido, ¿ok? De las neoplasias, la parte de leucemias, linfoma, es complicado en hematología, ¿ok? Felizmente, menos del 5% viene la pregunta, ¿no? El grueso de las preguntas, el 80%, viene anemia ferropénica, anemia globástica, anemia hemolítica. Un 10 a 15% viene trastorno de la coagulación. Y el restante, neoplasias hematológicas, ¿okay? Entonces hay dos tipos no grandes que podemos dividir las neoplasias hematológicas: los síndromes mieloproliferativos y los síndromes linfoproliferativos. Clínicamente, ¿cómo lo vamos a distinguir un mieloproliferativo? Por hepatoesplenomegalia, principalmente esplenomegalia. Un linfoproliferativo lo vamos a distinguir por adenopatías. Viene por adenopatías, ya sea externas, visiblemente, o internas, mediastinales, intraperitoneales. ¿Okay? Eso es un hallazgo. Ahora, eso es lo frecuente, pues, ¿no? Pero hay mieloproliferativos que también, además de la esplenomegalia, vienen por adenopatías. Puede ser. Infrecuente, pero puede ser. Por eso la medicina es difícil. Todo es posible en medicina. Muy bien, miren entonces el síndrome mieloproliferativo. Se dice mieloproliferativo porque todas las neoplasias derivan de esta serie, la serie mieloide. ¿Y qué nos da la serie mieloide? ¿O qué incluye la serie mieloide? A los leucocitos, a los granulocitos, los polimorfos nucleares, a la serie eritrocítica y a la serie plaquetaria. Por lo tanto, si aumenta los leucocitos, nos va a producir la leucemia mieloide crónica. Si aumenta los eritrocitos, la policitemia vera. Si aumenta las plaquetas, la trombocitosis esencial. Y si aumenta el tejido fibrótico, el tejido colágena en médula ósea, nos da la mielofibrosis. Estos son las 4 síndromes mieloproliferativos. Todos se caracterizan por esplenomegalia. Y pueden dar incluso esplenomegalia gigante. Aquí llamo gigante cuando el vaso llega a fosa ilíaca izquierda o flanco izquierdo. Eso es una esplenomegalia gigante. Si hay esplenomegalia gigante, lo más probable es que es un síndrome mieloproliferativo. Otra característica de los síndromes mieloproliferativos que lo deben haber visto en la primera parte es la panmielosis. ¿Qué significa panmielosis? Que si yo tengo cualquiera de estas mieloproliferativos, necesariamente las otras series también se incrementan. O sea, todas las 3 series se incrementan. Pero la que se incrementa en mayor número toma el nombre de la enfermedad, pues, ¿no? Por ejemplo, si se incrementan los leucocitos, el nombre de la enfermedad será leucemia mieloide crónica. Pero también se van a incrementar los eritrocitos, también se van a incrementar los trombocitos. Las plaquetas normalmente van entre 150 y 450.000 plaquetas, ¿no? Entonces yo diré que hay trombocitosis secundaria a una leucemia cuando va entre 400 a 800.000 plaquetas, ¿no? Hay un incremento, sí, pero no muy exagerado. Pero ¿qué pasa si me dice tengo 1,5 millones de plaquetas? Eso ya no voy a pensar, pues, que es secundaria a una leucemia crónica. Eso ya será una trombocitosis esencial, ¿no? Igual, ¿no? Habrá incremento de los eritrocitos, ¿no? Normalmente de repente tenemos una hemoglobina, ¿no? Usualmente mayor de 15 hasta 16, de repente llegamos a 17, ¿no? Pero ya si ya pasa 18 o 18.5, eso ya es una policitemia vera. Entonces la panmielosis significa que en un síndrome mieloproliferativo, cualquiera de estos 4, las otras series también se incrementan, pero no tan exagerado. Muy bien, esta es las criterios diagnósticos de la policitemia vera. Elevación de la masa eritrocitaria, mayor de 25% por encima del valor promedio normal. O, en todo caso, mayor de 18.5 de hemoglobina en el hombre y mayor de 16.5 en la mujer. O sea, ¿cuándo sospecho en policitemia vera? Cuando hay poliglobulia. ¿Ok? Pero
la primera causa de poliglobulia no es pues policitemia. Tengo que buscar la hipoxia como causa. Insuficiencia cardíaca, fibrosis pulmonar, paciente de altura, etc. ¿No? Eso es la primera causa, buscar causas de hipoxia. Si ya no hay causa de hipoxia, probablemente sea una policitemia vera. Entonces, uno de los criterios incluye justamente ver la presión parcial de oxígeno. Si está más del 92%, me está eliminando todas las causas de hipoxia. Porque si está menos del 92%, pues la causa es hipóxica. Entonces, para plantear la posibilidad de una policitemia vera, tengo que descartar que no haya hipoxia. La otra cosa importante en el examen clínico es que haya esplenomegalia. Una poliglobulia secundaria hipoxia, no hay esplenomegalia. No debe haber esplenomegalia si es por hipoxia. Si hay esplenomegalia, altamente probable que sea una policitemia vera. Excluir la presencia del pH es el cromosoma Filadelfia, ¿no? Porque este cromosoma Filadelfia es marcador de leucemia mieloide crónica. Y criterios secundarios, trombocitosis reactiva, leucocitosis, ¿no? Son como parte de la panmielosis, ¿no? También se va a incrementar las otras series, pero no exageradamente. La eritropoyetina tiene que estar normal o baja, usualmente baja, pero no alta, porque si hay eritropoyetina alta, significa que hay hipoxia. La eritropoyetina no responde, se estimula por la hipoxia. Siempre que hay hipoxia, la eritropoyetina va a estar alta. Por lo tanto, un criterio para policitemia vera es que la eritropoyetina esté baja o normal. Entonces vamos a la pregunta anterior. Señal de cuadros siguientes hace muy improbable el diagnóstico de policitemia vera. Acá está. Los criterios diagnósticos de masa eritrocitaria, mayor de 36 en el hombre o mayor de 32 miligramos por kilo en la mujer. Saturación de oxígeno más del 92%, ¿no? Eso me indica también, es un criterio para policitemia vera. Eritropoyetina elevada, eso me aleja, me descarta policitemia vera. Y acá me están preguntando cuál hace muy improbable el diagnóstico. Hace improbable que tenga eritropoyetina elevada porque esa tiene que estar baja usualmente o normal. Que haya esplenomegalia, sí. Que haya trombocitosis más de 400.000, pero menos de 800.000 es otro criterio para policitemia vera. Mujer de 62 años, diagnosticada de síndrome de Gainsbourg, que acudió a su médico de familia por dolor lumbar de una semana de evolución sin otra sintomatología. Tras objetivarse una masa palpable en mi abdomen izquierdo, se le derivó al servicio de urgencia del hospital. El estudio analítico entonces realizado, hemograma, coagulación, bioquímica hepática y renal, orina y sedimento, reveló hemoglobina 19, hematocrito 58, siendo el resto de los parámetros normales. El estudio radiológico abdominal puso de manifiesto una imagen de densidad cálcica de 2 centímetros de G mayor en porción distal del uréter izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de poliglobulia en la paciente? Esta pregunta es del MIR, por ejemplo. También tenemos en la base preguntas del MIR, pero seleccionadas de los temas que vienen. Pues no voy a poner una pregunta de sarcoidosis, ¿no? Que no tenemos en nuestro medio. Esferocitosis hereditaria, no tenemos en nuestro medio. Entonces, ojo también, pues no se vayan a repasar todas las preguntas del MIR que son para Europa, ¿no? Hay algunas que la hemos seleccionado, importante, porque nos permite, por ejemplo, esta pregunta nos permite repasar poliglobulia. El síndrome de Gainsbourg es una poliglobulia, también llamada poliglobulia relativa, poliglobulia de estrés, poliglobulia psicógena. ¿En qué tipo de pacientes se diagnostica? En pacientes con algún trastorno psiquiátrico, ¿no? Ya sea neurótico o psicótico. Neurótico, estoy hablando de ansiedad, depresión menor. Ya los psicóticos, estoy hablando de esquizofrenia, psicosis, de depresión mayor, síndrome bipolar. En ese grupo de pacientes si yo encuentro, pues, el diagnóstico es por descarte, pues, ¿no? Como todo diagnóstico de tipo funcional o psiquiátrico, ¿no? Tengo que descartar primero causa orgánica. Si no encuentro explicación de esa poliglobulia y es un paciente con esquizofrenia, por ejemplo, ese será pues un síndrome de Gainsbourg o poliglobulia relativa, de estrés, de psicógena, etc. Todas esas denominaciones reciben. A esta paciente le diagnosticaron eso, una poliglobulia de estrés.
Acude a su médico de familia por dolor lumbar de una semana de evolución y le objetiva una masa palpable en el abdomen izquierdo. Y lo que hace el médico es transferir. Lo transfieren y en el hospital encuentran una poliglobulia. Miren, 19, ¿no? Paciente mujer, necesito más de 16. Es una poliglobulia, definitivamente. ¿Qué más? Un estudio radiológico muestra una imagen cálcica de 2 centímetros en eje mayor en la porción distal del uréter izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Bien? Primero siempre poliglobulia, hipoxia, ¿no? Vamos a ver entonces las causas de poliglobulia. Puede ser policitemia vera, sí. Poliglobulia relativa ya tiene ese diagnóstico, ¿no? Ya tiene, ya. Así, eso ya lo anularíamos, pues. Porque no te van a preguntar lo mismo. Hiperplasia eritroide, podría ser. Hipernefroma, cursa también con poliglobulia. Hidronefrosis, también cursa con poliglobulia. Muy bien. Entonces, miren, podría ser la A, podría ser la D y podría ser la E. Los tres cursan con poliglobulia. Podrá ser policitemia vera como una poliglobulia, digamos, primaria, ¿no? Idiopática. No debe haber otra cosa más, ¿no? Tengo que descartar otras manifestaciones, ¿no? Como en esto, por ejemplo, que encuentre una masa palpable, ¿no? Y a eso me hace dudar que esto sea policitemia vera. En policitemia vera, además de las esplenomegalia, no debería haber otra cosa, excepto que esa masa en el hemiabdomen izquierdo sea un vaso, ¿no? Una esplenomegalia gigante. Ahí sí sería. Pero le toman, por esa masa, le toman una radiografía y lo que encuentran es una imagen cálcica de 2 centímetros de eje mayor en la región del uréter. Entonces, si hay otra cosa más, ya alejo un poco la posibilidad de policitemia vera. ¿Qué cosa es esa masa y qué es esa densidad cálcica en la región del uréter? Puede ser un hipernefroma, un tumor renal, ¿sí? Podría ser una masa. La hidronefrosis también te da masa. ¿En cuál de estas dos enfermedades habrá una imagen cálcica? En región del uréter, ¿no? Abajo. En la hidronefrosis. ¿Qué cosa es esa imagen cálcica en una radiografía simple de abdomen? Es un cálculo en la vía biliar, es un cálculo que ha descendido de la pelvis renal. Y todo proceso obstructivo, toda uropatía obstructiva lo que produce es hidronefrosis en el tiempo. Este paciente debe tener hace tiempo. Y lo mal diagnosticaron de poliglobulia de estrés, de síndrome de Gage, sino que esa poliglobulia que él tenía es porque tenía una hidronefrosis como consecuencia de esa litiasis. Si no hubiese este dato de esta lesión cálcica, muy bien podría ser también la alternativa hipernefroma, ¿no? Pero en ese caso sería una pregunta mal planteada porque te da opción a dos posibilidades, ¿no? Pero ya te dan una imagen cálcica que te dicen que está en la región del uréter, no hay otro, pues ese es un cálculo y que te está produciendo hidronefrosis, que es lo más probable, ¿no? Miren, este algoritmo, con este pueden resolver todas las preguntas de poliglobulia. Policitemia o poliglobulia es lo mismo, simplemente es el incremento de la masa eritrocitaria. Hay que ver si ese incremento de la masa eritrocitaria es normal o realmente es elevada, porque puede ser una pseudopolicitemia. Entonces hay que pedir masa eritrocitaria, ¿no? Mayor de 36 en el hombre y mayor de 32 en la mujer. Si eso ocurre, esa es una policitemia verdadera. Si la masa eritrocitaria no se incrementa, está normal, entonces una pseudopolicitemia. ¿Y en qué caso vemos eso? En la eritrocitosis de estrés o síndrome de Gage y el paciente que está deshidratado o ha sangrado, está hemoconcentrado, deshidratado, hemoconcentrado. Aumenta la poliglobulia, pero no es porque aumente la masa eritrocitaria, simplemente no aumenta porque hay una desproporción entre la masa eritrocitaria y el suero, que está deshidratado, pierde volumen extracelular, simplemente por eso. Pero si es masa eritrocitaria elevada, esa es una policitemia verdadera. ¿Cuál es el siguiente paso? Ver cómo está la saturación de oxígeno, lo saturo, si está menos del 90%, esa es hipoxia. Hay que buscar cuál es la causa de esa hipoxia. ¿Es pulmonar, cardíaco, como en la obesidad? En la obesidad, ¿por qué produce hipoxia? Por el síndrome de
Piwik, ¿no? El síndrome de Piwik se observa en pacientes con obesidad severa, mórbida, índice de masa corporal más de 40. Hay tanta grasa en el abdomen que impide que el pulmón se distienda normalmente. Se altera la compliance respiratoria y entra en hipoxia. Si la saturación más del 90%, entonces no puede ser una policitemia vera, porque no hay hipoxia. ¿Cuál es el siguiente paso? Medir eritropoyetina. Si la eritropoyetina está baja o es normal, esa es una policitemia vera. Si la eritropoyetina está alta, puede ser una carboxihemoglobina, puede ser tumores como el feocromocitoma, hepatoma, hipernefroma, tumores cerebrales, hidronefrosis, poliquistosis renal. Mire, todas esas causas de poliglobulia secundaria. ¿Por qué aumenta la eritropoyetina? Dijimos que la eritropoyetina solamente está elevada en todos los casos de hipoxia. Acá, en estos casos de acá, también la eritropoyetina está elevada, ¿no? Con saturación descendida. Pero acá la saturación está normal. ¿Qué quiere decir eso? Que acá no hay hipoxia. No hay hipoxia a nivel sérico, sí, pero sí hipoxia intracelular. Y miren, ¿qué pasa con la carboxihemoglobina? ¿Dónde se ve la carboxihemoglobina? En los fumadores. ¿No? Ya no tienen ellos oxihemoglobina, que es normal, parte de los no fumadores. Pero con los que fuman cambia su hemoglobina y se transforma en carboxihemoglobina. Esta carboxihemoglobina tiene mayor afinidad, ¿no?, por el oxígeno. Por eso es que su saturación está más del 90%. Está bien, la saturación de oxígeno de la hemoglobina está muy bien. Por eso inicialmente la saturación sale normal. Pero ¿cómo está intracelularmente? Esa carboxihemoglobina, al momento de ceder el oxígeno a los tejidos, no puede, pues, porque tiene alta afinidad. Si yo lo comparo a la oxihemoglobina sí, fácilmente deja el oxígeno en los tejidos. En cambio, esta carboxi no. Por lo tanto, hay hipoxia intracelular. Esa hipoxia intracelular hace que incremente la eritropoyetina. ¿Okay? Pero la explicación no es la misma en relación a estos tumores. Acá no hay hipoxia. ¿Por qué se eleva la eritropoyetina? Entonces, la explicación es el incremento por síndrome paraneoplásico. ¿Qué cosa es un síndrome paraneoplásico? Un síndrome paraneoplásico que se presentan en los tumores son enfermedades que simulan un tumor, ¿no? Que simula otra enfermedad. Por ejemplo, puede simular una diabetes, porque es un tumor que empieza a sintetizar insulina. Puede ser un tumor que empieza a producir, ¿no?, anticuerpos anti-DNA, doble cadena, y produce síntomas muy parecidos al lupus. Ese es no es lupus, es un síndrome paraneoplásico. Entonces, cuando un tumor produce, ¿no?, manifestaciones clínicas parecidas a otra enfermedad, a eso se llama paraneoplásico, y generalmente se produce porque sintetiza sustancias, hormonas muy similares a los normales o muy parecidas. En este caso, estos tumores empiezan a sintetizar eritropoyetina. Por eso que esta eritropoyetina está incrementada. O sea, un feocromocitoma no tendría por qué producir eritropoyetina, pero empieza a producir, ¿no? La eritropoyetina, ¿dónde se sintetiza? ¿Dónde? En el riñón, ¿no? En el aparato yuxtaglomerular del riñón. Ahí se sintetiza la eritropoyetina, pero no acá. De repente el hígado, el riñón empieza a producir eritropoyetina, ¿no? Normalmente no es el sitio de producción. A eso se denomina síndromes paraneoplásicos. En una poliglobulia, todos los datos siguientes con una policitemia vera, excepto. ¿Cuál no corresponde a la policitemia vera? ¿Aumento de la masa de matriz? Sí hay. Aumento de la masa eritrocitaria. Mayor de 36 en el hombre, más de 32 en la mujer. Esplenomegalia como síndrome mieloproliferativo. Leucocitosis y trombocitosis también puede haber, ¿no?, como parte de este síndrome mieloproliferativo, lo que se llama panmielosis. Eritropoyetina sérica alta. Falso, ¿no? Tiene que estar baja
o en todo caso normal. Eso es el excepto. Saturación de oxígeno normal, ¿no? Eso es importante para pensar en policitemia vera. En un hemograma rutinario de un paciente no fumador de 65 años se obtienen los siguientes parámetros. Hemoglobina 19, hematocrito 55, la masa eritrocitaria medida por dilución de matices marcados con cromo 51 y los niveles de eritropoyetina sérica están elevados. La saturación de oxígeno 95%, ¿cuál entre los siguientes es el diagnóstico más probable? Con el algoritmo resuelven esto. Repasen el algoritmo. Viene por poliglobulia, 19. Es un paciente varón, más de 18, ya es poliglobulia, ¿no? Y acá te dan masa eritrocitaria, miren. La masa eritrocitaria está elevada. No es una verdadera policitemia, es una verdadera policitemia. Ya no podemos pensar en una hemoconcentración o una policitemia de estrés psicógena, ¿no? Esta es una verdadera. Puede ser policitemia vera. Mira, la primera, enfermedad EPOC. Un EPOC. ¿Produce poliglobulia? Sí. ¿Puede ser? No, pues porque la saturación está bien. Acá tendría que haber desaturación. No puede, es un cuadro respiratorio. No podría estar bien normal la saturación, así que la descartamos. Policitemia vera. ¿Puede ser? ¿Por qué no? Eritropoyetina está alta, no puede ser, pero porque una condición para policitemia vera es que la eritropoyetina esté baja o normal. Policitemia espuria, este es otro nombre de la policitemia de estrés, poliglobulia relativa, ¿ya? Eso siempre es por descarte. Lo dejamos ahí. Carcinoma renal, causa de poliglobulia. Carboximoglobina, causa de poliglobulia. Y los dos tienen eritropoyetina elevada. Los dos tienen eritropoyetina. Acá está. Saturación normal, eritropoyetina elevada. Puede ser carboximoglobina o un tumor, una poliquistosis, los dos. ¿Cómo lo diferencio? ¿Cuál es entonces? Quedan entre la D y la E. ¿Cuál marcan? La E. ¿E o D? D de dedo. ¿Carcinoma renal? ¿Puede ser? ¿Qué dice acá? Este es un no fumador, ¿no? Si es un no fumador no puede tener pues carboximoglobina. No puede tener. La carboximoglobina solo está en los fumadores pesados, ¿no? Más de una cajetilla diaria. Esos son los que presentan carboximoglobina, no el que fuma. Entonces, por descarte, esto podría ser un cáncer renal o hipernefroma, ¿no? Que cursa con poliglobulia, saturación de oxígeno normal y eritropoyetina elevada. Ahí está en el algoritmo. Avanzamos. ¿En cuál de las siguientes nefropatías se observa policitemia? Glomerulonephritis membrana proliferativa, no. Poliquistosis renal, sí. Arteriolonefrosclerosis maligna. Esta arteriolonefrosclerosis maligna siempre con hipertensión arterial, ¿no? Nefritis intersticial, no. Hidronefrosis, ¿sí o no? Claro. Acá hay una pregunta con dos respuestas, ¿no? Una pregunta mal planteada. Las dos causas son causas de policitemia. Los dos con eritropoyetina elevada. Son causas potenciales de eritrocitosis las siguientes, excepto hipoxia crónica. Hay eritrocitosis y policitemia. Exceso de carboximoglobina, también. Hipernefroma, también. Síndrome de Cushing, también. Por eso tienen el rash malar, ¿no? O rash o las mejillas rojas. En cambio, ¿por qué? Porque se incrementan los andrógenos, incrementan los glucocorticoides. En cambio, lo que no pasa es lo contrario con la hipoandrogenemia. ¿Qué hallazgo de la exploración física es de utilidad para diferenciar la policitemia vera de otras policitemias secundarias? Y cuando hablo de policitemia secundaria, básicamente me estoy refiriendo a la poliglobulia por hipoxia. Entonces, ¿qué es el dato que debe haber en la policitemia vera?
o que estoy pensando en polisistemia megalia que me permite descartar las otras. La esplenomegalia. Esplenomegalia no puede haber en una hipoxia, no hay. Varón de 52 años, es evaluado en su cita anual con su médico, manifiesta fatiga en los 3 meses previos, acompañado de pérdida de 10 kilos, sudoración y dolor abdominal. Al examen se encuentra leve palidez de piel, dolor a la percusión en el cuadrante superior izquierdo, el resto de su examen es normal, no presenta equimosis o linfanopatías, en el hemograma encuentra un leucocito de 117.000, aprodominio de neutrófilos en todos sus estadios de maduración. ¿Cuál de los siguientes hallazgos se esperaría encontrar en este paciente? ¿Cuál es el diagnóstico? Otra cosa que no se debe poner en los exámenes es la alternativa ninguna anterior o todo lo anterior. Pero bueno, está puesto acá. ¿Cuál es el diagnóstico? Si yo le digo, doctora, tengo 117.000 leucocitos, ¿qué cosa es lo que primero piensa? ¿Ah? Leucemia, ¿no? No reacción leucemoide, ¿eh? Cuando digo reacción leucemoide, me refiero a que hay incremento de leucocitos que parecen una leucemia. Por eso el término oide, ¿no? Oide se parece a algo. Se parece a una leucemia, pero no lo es. La reacción leucemoide se observa en los procesos infecciosos, la sepsis. Los leucocitos van entre 20 y 30.000 leucocitos, ¿no? Usualmente pues todos los procesos infecciosos están entre 10 y 20.000, ¿no? Eso es normal. Cuando pasa 20.000 ya me llama la atención, no es muy frecuente. Parece una leucemia, a eso se llama reacción leucemoide. Una gran leucocitosis por una infección. Pero si pasa los 30.000 leucocitos, ya eso ya no es reacción leucemoide, eso es una leucemia, ¿no? Lo más probable, ¿no? Puede haber de repente una reacción leucemoide con 35.000, ¿no? Podría ser, pero es improbable, pero podría ser. Si estoy más de 100.000 leucocitos, ya ese no es otra cosa que una leucemia. Definitivamente más de 50.000 leucocitos, esa es una leucemia, ¿ya? Pero como punto de corte es 30.000, ¿no? A partir de 30.000 tengo que pensar que es una leucemia. Entonces con este dato de 117.000, no hay duda. Esto tiene que ser una leucemia. Entonces revisemos más. Edad avanzada, 52 años. Hay pérdida de peso, ¿mira? Fatiga, pérdida de peso, no hay más, ¿no? Viene síntoma de anemia nomás, fatiga y pérdida de peso, no hay más. Palidez, percusión en el cuadrante superior izquierdo. ¿Qué cosa será esa? Algo que percutiendo en el cuadrante superior izquierdo. ¿Qué cosa hay en el cuadrante superior izquierdo? El vaso, ¿no? Usualmente el vaso no se percute, pues. Entonces, acá hay esplenomegalia. Entonces, si estoy pensando en una leucemia y hay esplenomegalia, esto será una leucemia mieloide o linfoide. Si hay esplenomegalia o síndrome mieloproliferativo. Por lo tanto, esto es una leucemia mieloide. Ahora hay que ver si es aguda o crónica. El agudo, el cuadro clínico del agudo, viene por 3 cosas. O viene por hemorragia, porque hay plaquetopenia, o viene por fiebre, porque hay un proceso infeccioso agregado, porque hay leucopenia, y anemia severa. Los pacientes con leucemia mieloide aguda, ¿no? Usualmente vienen por pancitopenia o visitopenia, ¿no? En cambio, un crónico, esa es otra diferencia, un crónico generalmente no viene por anemia, ¿no? Los leucocitos están incrementados, las plaquetas también. Entonces, si hay pancitopenia, lo más probable es que es un agudo, ¿no? Si, por el contrario, las 3 series están incrementadas, lo más probable es que es un crónico. Si el cuadro clínico es insidioso, incluso pueden venir asintomáticos. Los crónicos generalmente son asintomáticos, o algunas manifestaciones como es anemia nada más, ¿no? Nada más. Y esos asintomáticos, ¿cómo se diagnostican? De casualidad, pues. De repente tiene cálculos en la vesícula, lo van a operar, le piden sus prequirúrgicos, un hemograma, 100.000 leucocitos, ¿no? A partir de ahí se hace el diagnóstico de una leucemia mieloide crónica. Entonces el crónico, asintomático, subclínico. En cambio, el agudo
Viene por hemorragia, viene por fiebre, anemia severa. Otra diferencia en el frotis periférico. En el frotis periférico, un agudo, dije, más probable que venga con pancitopenia. Un crónico, más bien van a estar incrementadas las otras tres. O además, a lo más tendrá anemia, pero no cursa con pancitopenia. En el agudo, a nivel de sangre periférica, ustedes van a encontrar leucocitos en un solo estadio de maduración. Puro blastos, porque es un agudo. Puro blastos, predominantemente blastos. En cambio, un crónico tiene diferentes estadios de maduración. Van a encontrar los leucocitos normales, los polimorfonucleares maduros, van a encontrar blastos, van a encontrar promielocitos, mielocitos, o sea, diferentes estadios de maduración. Ese es un crónico, ¿ok? Entonces veamos, ¿por qué viene este paciente? Fatiga, anemia, nada más. No hay sangrado, no hay febril, el cuadro clínico parece un crónico, ¿cierto? Parece un crónico. ¿Qué más? Pérdida de peso, ¿no? Y anemia. No viene por sangrado, no viene febril, entonces lo más probable que es un crónico, ¿no? Un crónico. Entonces esto sería una leucemia mieloide crónica. Y un dato más acá, miren, neutrófilos en todos sus estadios de maduración. Eso me está confirmando que este es crónico. Porque acá si me diría neutrófilo o en todo caso sangre periférica con predominio de blastos, ¿no? Eso sería un agudo. En cambio acá hay diferente, hay blastos, mielocitos, promielocitos, todos los estadios de maduración. Esto es una leucemia mieloide crónica. Entonces, ¿qué esperaríamos encontrar en una LMC? Basofilia en el tosfortis periférico, verdadero. Este es el gen, o este es el trastorno genético que origina la leucemia, la translocación BCR-ABL. Es lo que origina el cromosoma Filadelfia, el PH, que es característico de la leucemia mieloide crónica. Lo mismo el cromosoma Filadelfia, hay disminución de la fosfatasa alcalina leucocitaria también. Entonces hay todo lo anterior. Miren, acá está el proceso madurativo desde el stem cell y cómo se diferencian las tres series. Acá está el stem cell, acá está la serie mieloide, ¿no? Acá están los granulocitos, los eritrocitos y las plaquetas. Estos tres son la serie mieloide. Y acá está la serie linfoide, linfocitos B, linfocitos T y las células NK. Entonces, todos los síndromes linfoproliferativos van a venir de estos tres leucocitos. Y esto ya lo hemos visto, avanzamos. Miren, este es el proceso de maduración normal de la serie leucocitaria. Blasto. Miren, ¿qué cosa hay en médula ósea? ¿Qué van a encontrar en médula ósea ustedes? Blastos, promielocitos y mielocitos. ¿No? Eso no hay en sangre periférica, normalmente no. ¿Qué cosa hay en sangre periférica? El elemento maduro, el polimorfo nuclear, el polisegmentado, y el más joven que puedo encontrar, abastonados, ¿no? Los bastones. Por eso en un proceso infeccioso severo, una sepsis, hay desviación izquierda, ¿no? Aumenta este porcentaje de abastonado. Pero por más que haya infección severa, no aparece un mielocito o un premielocito en sangre periférica en un proceso infeccioso. Porque yo si encuentro mielocito o promielocito, no, esto ya no es normal, eso debe ser una leucemia. Y miren qué pasa en una leucemia aguda. En una aguda, tanto médula ósea como en sangre periférica es predominantemente blastos. Este de acá. Que normalmente no debe haber en sangre periférica. Todo es predominante blasto. Un solo estadio de maduración que hablemos. Ahora miren la leucemia mieloide crónica. Sangre periférica. Lo que hay normalmente los bastones y los polisegmentados. Pero aparecen elementos de la médula ósea. Aparecen los promielocitos, los mielocitos, ¿no? Estos, los promielocitos que normalmente están en la médula ósea y acá aparecen en sangre periférica. Entonces en sangre periférica hay los maduros, los abastonados, los promielocitos, mielocitos, diferentes estadios de maduración, que es otra diferencia en la leucemia mieloide aguda y crónica.
Entonces, nuevamente resumiendo, primera diferencia clínica, ¿no? El agudo viene por anemia, sangrado o fiebre, el crónico asintomático o anemia nomás. El agudo cursa con pancitopenia, el crónico no. El agudo tiene un solo estadio de maduración, puroblastos, el crónico diferentes estadios de maduración. Esas son las tres características, con esas tres características tienen que llegar al diagnóstico. Leucemia mieloide crónica, rápidamente, tienen en el 95% de los casos este cromosoma Filadelfia que proviene por esta alteración genética, la translocación del gen BCR-ABL, en la edad que aparece entre los 40 y 60 años. Hay tres fases en la leucemia mieloide crónica: la fase crónica que dura 2 a 6 años, asintomática, la fase acelerada algunos meses y finalmente la crisis blástica, es la transformación de la leucemia mieloide crónica en leucemia mieloide aguda. Eso solo ocurre, recuérdenlo bien, en la leucemia mieloide crónica. Es la única que se transforma de crónico a agudo. La leucemia linfoide no. La leucemia linfoide nace como aguda o nace como crónica, pero no hay transformación de crónica a aguda. Recuérdenlo bien eso. Esplenomegalia gigante no se encuentra en... Le dije, esplenomegalia gigante era en todos los síndromes mieloproliferativos. Mielofibrosis, está mal acá escrito, mielofibrosis. El otro nombre que recibe es metaplasia mieloide angiogénica. Ese es el otro nombre de la mielofibrosis. Es un síndrome mieloproliferativo, por lo tanto puede cursar con esplenomegalia gigante. Leucemia mieloide crónica y policitemia vera también son síndromes mieloproliferativos. PTI, ¿no? El PTI cursa con esplenomegalia, sí, pero una esplenomegalia leve, pues, ¿no? 2 a 3 centímetros, 5 centímetros de reborde costal izquierdo, pero eso no es una esplenomegalia gigante. Ya definimos que es una esplenomegalia gigante. Incluso los PTIs, el 50% de los pacientes no tienen esplenomegalia. Varón de 23 años refiere sangrado fácil de las encías al uso del cepillo dental, al examen palidez de piel y mucosas, ausencia de gingivitis, punta de vaso palpable, hematocrito 31%, leucocitos 2300, plaquetas 100.000, fotografía de sangre periférica, cuerpos de Auer. El diagnóstico presentivo este. 30 segundos, acá sí deben llegar a la respuesta. ¿Cuál es la clave? Ya, muy bien. Entonces, paciente joven, ¿ya? La otra cosa, leucemia mieloide crónica, generalmente es para avanzada. Para jóvenes o niños, leucemia mieloide aguda, ¿ok? ¿Por qué viene este paciente? Porque hay sangrado, ¿no? Sangrado en las encías, ¿ok? Y el otro problema que encuentro acá es pancitopenia, ¿no es cierto? Una pancitopenia. Entonces, acá el problema es pancitopenia en gente joven. Primera causa, leucemia aguda. Es una leucemia aguda, ya sea linfoide o mieloide. Era primera causa de pancitopenia. No, antes de eso, perdón. La primera causa de pancitopenia en gente joven es la aplasia medular, ¿ok? La aplasia medular. Segundo, le sigue las leucemias agudas. Después ya viene la anemia megaloblástica, también cursa con pancitopenia. El otro grupo etario, vamos a pasarnos a pancitopenia en mayores de 60 años, edad avanzada. Ahí la primera causa, ¿no? En gente mayor, anemia megaloblástica. Anemia megaloblástica. Segunda causa, síndrome mielodisplásico, cursa con pancitopenia. Y tercero ya viene la leucemia, ¿no? Aguda. ¿Okay? Entonces cambia, en un joven, aplasia medular, leucemia y anemia megaloblástica. Mayor, primero anemia megaloblástica, que es lo más común, síndrome mielodisplásico y finalmente leucemia aguda. Entonces este es un joven con pancitopenia, esta es una leucemia aguda. ¿Por qué viene? Por sangrado. El cuadro clínico más me orienta a ser un agudo. ¿Qué más? Ya, es una leucemia aguda, mieloide linfoide. Hay espleno, punta de vaso para espleno, es una leucemia mieloide aguda. Y estos cuerpos de Auer justamente se encuentran en la leucemia mieloide aguda. ¿Pero en qué serie? En la serie granulocítica, ¿ok? En la serie granulocítica.
Es una leucemia mieloide aguda. Un hombre de 60 años presenta molestias en el hipocondrio izquierdo hace 5 meses. El hemograma muestra 50.000 leucocitos, ¿okay? Con neutrofilia, basofilia y eosinofilia y presencia de formas inmaduras mieloides. Hemoglobina 14, 450.000 plaquetas. En la exploración física destaca una esplenomegalia palpable de 4 centímetros de reborde costal. Indique cuál sería su actitud inicial. ¿Cuál es el diagnóstico? 60 años con 50.000 leucocitos. Es leucemia, pues más de 30.000 leucemia. Es una leucemia. Mieloide linfoide. Hay esplenomegalia, leucemia mieloide. ¿Aguda o crónica? Viene, ni siquiera hay anemia, mira, hemoglobina normal, plaqueta normal. Viene por dolor en hipocondrio derecho, nada más. Crónico, más parece una crónica, una leucemia mieloide crónica. Dice hay elementos inmaduros, ¿no? Inmaduros, o sea, no me está diciendo un solo estadio, sino hay elementos inmaduros. Puede ser mielocitos, promielocitos, ¿no? Diferentes estadios de maduración, leucemia mieloide crónica. Indique cuál sería su actitud inicial. Bueno, no puedo dar terapia antes de saber el diagnóstico. O sea que iniciar quimio, radio, ya lo anulo, ¿no? Tengo que demostrar acá que hasta ahí es clínico, todo lo que hemos hecho es clínico. Taca abdominal no se utiliza para hacer el diagnóstico de leucemia. Esplenotomía es tratamiento. Lo único que haría, realizar estudio citogenético y molecular para establecer el diagnóstico. ¿A qué se está refiriendo esto? Encontrar el cromosoma Filadelfia. No, esa translocación del gen BCR-ABL que me da el cromosoma. Ese es el diagnóstico final de la leucemia mieloide, ¿no? Hacer estudio citogenético. En este estudio, además de eso, van a encontrar marcadores de membrana en el leucocito que me va a indicar, ese sería el diagnóstico más preciso, ¿no? Que me va a indicar qué tipo de leucemia es, mieloide, qué tipo de las leucemias mieloide, hay como 7 subtipos de leucemia mieloide aguda. Clínicamente ya no lo voy a saber, solamente el diagnóstico es por estudios citogenéticos, la citometría de flujo se llama eso, para encontrar proteínas de membrana. CD tanto, CD23, no tiene sentido que lo sepa, ¿no? Ni el mismo hematólogo lo sabe, tiene que ver su tablita y ver qué tipo de leucemia es, ¿no? M1, M2, M3, M7. ¿Ok? No tiene sentido. Lo único que acá hay que recalcar que necesita el diagnóstico definitivo es por citometría de flujo o otro nombre que sería el estudio citogenético y molecular. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es el más característico de la leucemia mieloide crónica? ¿El cromosoma Filadelfia? Sí hay. Ojo, no es exclusivo, ¿no?, de la leucemia mieloide crónica. 90-95%. También la podemos encontrar en la leucemia linfoide aguda, en un 25%. No es exclusivo de la crónica. Hay esplenomegalia palpable, la disminución de la fosfatasa alcalina granulocítica verdadero, aumento de ácido úrico. En todo proceso, cuando hay gran proliferación celular, se incrementa el ácido úrico y la lactato deshidrogenasa. Hay rodamiento del gen BR. Todo ahí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál de las siguientes es el más característico? Entonces, como todo hay que pensar en el más específico, en el diagnóstico definitivo, en el gol estándar. ¿Cuál marcaría? Estudio citogenético, pues, ¿no? ¿Cuál de esos es? Hay que encontrar ese reordenamiento del gen BCR, es el diagnóstico definitivo. Ahí no hay duda que esa es una leucemia mieloide crónica. El resto hay, ¿eh? Todo hay. ¿Está bien? ¿Alguna duda? No. Paciente de 25 años, diagnosticada de leucemia mieloide crónica hace 6 meses. ¿Cuál entre las siguientes es el tratamiento con mejor resultados? Antes del año 2000, el tratamiento de elección para una leucemia mieloide crónica era el trasplante de médula ósea, ¿no?, con un donador compatible.
Después del año 2000 aparece una molécula, un inhibidor de la tirosinquinasa, el imatinib. Imatinib es un medicamento, ¿no?, que ha logrado tener una efectividad igual que el trasplante. Por lo tanto, actualmente la indicación para leucemia mieloide crónica es el imatinib, no trasplante. El trasplante va en segundo lugar. Cuando ya falla el tratamiento con el imatinib, va al trasplante. ¿Okay? ¿Cuál marcarían acá? Esta pregunta debe ser antes del año 2000, ¿no? Definitivamente, ¿ok? Esta pregunta debe ser 95, 98 por ahí. Ahí la respuesta es cero, ¿no? ¿Ok? Ahora otra, pues, ¿no? De todas, ya, porque siempre cuando hay preguntas, opción múltiple, hay que escoger siempre la mejor respuesta. Es la mejor respuesta. Siempre, también es eso en los escenarios. Escojan la mejor respuesta, la más verdadera o la más falsa. ¿Ok? En esta alternativa, sé que mi tratamiento es el imatinib, no aparece. Entonces, ¿cuál sería la mejor respuesta? La mejor respuesta es el trasplante, ¿no?, que actualmente es la segunda opción. En las leucemias agudas, sea linfoide o mieloide, tratamiento es trasplante de médula ósea. ¿Ok? Quimioterapia, leucemia mieloide crónica, y la leucemia linfoide crónica también es quimioterapia. De primera elección, espérate, las agudas es trasplante de médula ósea, de primera elección. Si no hay, es quimioterapia. En la leucemia mieloide crónica, quimioterapia de elección, después trasplante. ¿Y qué pasa con la leucemia linfoide crónica? La leucemia linfoide crónica también debería ser trasplante de médula ósea, y si no hay, quimioterapia. Quimioterapia. ¿Cuál de los siguientes datos no es de utilidad diagnóstica en la leucemia mieloide crónica? A ver. ¿Cuál nos sirve? Basofilia, hay. Leucocitosis, hay. Esplenomegalia, hay. Cromosoma Filadelfia en los fibroblastos, hay. ¿Sí o no? No, pues parecería que fuera verdadero. El cromosoma no es en el fibroblasto, es en los leucocitos. Leucocitos, ese es el paso. Ausencia de fosfatasa alcalina. Recuerden, ¿eh?, es fosfatasa alcalina en los leucocitos. La fosfatasa alcalina, el cromosoma Filadelfia, perdón, leucocitaria, ¿no? No es en los fibroblastos, eso es lo falso.